un ejercicio de diálogo como los que proponemos en el Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Ibagué, alrededor de temas claves para sentarse a conversar y pensar un poco. Y a propósito de los ejercicios que hacemos en un espacio como el de Ibagué como ciudad musical y las diferentes propuestas que desde los diferentes aires, ritmos o expresiones consolidamos como espacio cultural para articular y para generar más que certezas, inquietudes en los diferentes públicos que a ellos se acercan, pues queremos tener un muy bonito pretexto para seguir conversando alrededor de una conferencia que más allá de su título es lo que pueda plantear o provocar etnomusicología y tradiciones representativas de las músicas colombianas a cargo de Carlos Guillermo Páramo, una persona que pues, eh, de otros lados, especialmente desde las ramas de la antropología histórica, pues tiene un muy interesante recorrido, así como también lo tiene en el campo de la musicología o específicamente la etnomusicología, quien nos acompaña hoy para conversar. Carlos es una persona, aparte de muy versada y muy versátil, pues es un ser humano bastante inquietante y muy bueno. Así que tendrá buenas ideas que compartirnos, que mostrarnos, que darnos a apreciar. Entonces, pues sin más cosas que la verdad que la verdadera necesidad de su palabra, Carlos, y pues lo que usted nos pueda alentar. Una muy bonita tarde desde la distancia acá en Ibagué, su merced en Bogotá, y nos tiene en sus manos para conversarnos un poquito. Un gusto inmenso para nosotros como Centro Cultural tenerlo por acá. Bueno, el gusto es mío y muy buenas tardes a todas y a todos y un abrazo muy especial a don Andrés Ospina, quien celebro que ahora se encuentre allá en el Banco de la República y a quien siempre agradezco su deferencia a invitarme a pensar estas cosas y hablar sobre distintos asuntos. Siempre estas invitaciones son estimulantes porque cuando menos le sacuden a uno a veces las certidumbres y los ritmos de la vida corriente. La conferencia de hoy tiene un título que me parece importante precisar y jugaré en torno al mismo: etnomusicología y tradiciones representativas de las músicas colombianas. Bueno, debo hacer una precisión, es una precisión que me parece mínimamente necesaria de cara a una disciplina y a un gremio que, aunque más bien reciente y es bastante robusto en Colombia y lo es genuinamente, lo es de una manera legítima, y es el de la etnomusicología. Difícilmente pudiera yo incluirme dentro de ese campo que es altamente especializado y que en una buena medida deriva de la tradición musicológica occidental, entiéndase por musicología, el estudio del fenómeno musical desde su interior, por así llamarlo. Es decir, de todos los elementos que constituyen el hacer música sin que demande hacer música. Es decir, el estudio desde las formas musicales, de la notación, de la rítmica, de las tradiciones musicales, de las tradiciones de interpretación, etcétera, a lo cual se le endilga, y de eso hablaré más adelante, el más bien problemático prefijo etno. El campo de la etnomusicología habitualmente ha sido uno habitado por gente proveniente de la antropología y de otras disciplinas sociales y humanas. Fundamentalmente la antropología, justamente de cara a ese prefijo etno. Por lo que abogaré y con lo que me siento evidentemente mucho más cercano, en la medida en que se trata de un campo sin duda alguna menos asiduo a tradición alguna o a un canon académico específico, es a eso que uno pudiera llamar antropología de la música. Que pudiera ser un todo y un nada, afortunadamente. Pero dentro de ese ámbito de la etnomusicología hay cosas que vale la pena discutir. Hay un estupendo estado del arte hecho por quien, además, lo digo sin ambajes, considero que es el más importante etnomusicólogo que
ha producido nuestro país hasta la fecha, y cuyo trabajo seminal sin duda alguna me parece que tiene que ser reconocido de una manera categórica, y es Carlos Miñana. Pues, Carlos Miñana, antropólogo también, musicólogo, músico empírico, aparte de otras cosas, experto en educación, en fin. Carlos Miñana ha adelantado un, insisto, modélico, paradigmático trabajo de apertura del frente de la etnomusicología académica, seria, sistemática, rigurosa en Colombia. Y por demás, dentro de una muy copiosa producción de distinta índole, buena parte de esta en textos de índole académica, ha producido un estado de la cuestión de la etnomusicología que, si al caso, tendrá unos 10 años de desactualización, lo cual, valga decir, es un logro absolutamente notable, y creo que para un panorama general sobre la etnomusicología en Colombia, también de poder entenderse en ejemplos concretos sobre cómo se ha abierto este campo, pues, me parece que es el mejor lugar, aparte, pues, de los estudios de muy distinta índole que se vienen adelantando hasta nuestros días. Y quisiera remitir a este porque ese es justamente el tipo de etnomusicología, insisto, absolutamente seria, que indica ya el inmejorable estado de salud de una disciplina joven, pero bastante robusta y de reciente maduración, porque es justamente aquel campo del cual, por muchas razones, ni estaría yo en capacidad de hablar mucho sobre este desde este, ni justamente lo que me interesa para una charla de estas es adentrarme en asuntos de índole técnico. Y por eso abogaría de nuevo más por una idea de antropología de la música, en la cual podamos hablar de la música sin, en lo posible, recurrir a algún tipo de formulación técnica. Con la música pasa algo, y esto puede ser hablando de la música en Colombia, de la música en el mundo, de la música del pasado, de la música del presente. Y es que tal vez es el más paradójico de los lenguajes. Es el lenguaje que más podemos tener próximo a nuestra existencia, es el que más espontánea y naturalmente reconocemos, producimos, imitamos, emulamos, aprendemos. Y por otro lado, puede ser un lenguaje absolutamente arcano, iniciático, despedidor, que nos genera una tremenda aprensión y un tremendo susto, tanto más cuando la vemos vertida, le vemos vertido, perdón, a otro tipo de formatos, como digas, el papel. Una partitura, aparte de su muy probable belleza formal, de su estética particular, se convierte en un documento indescifrable para quien no tiene las claves que le permitan seguirlo. Y en una buena medida, el campo de la musicología, inevitablemente el campo de la etnomusicología, ha girado bastante sobre la transcripción musical, sobre la ejemplificación a punta de partituras, etc. Se puede también hacer algunas ejemplificaciones en audio por cuestiones de la naturaleza de la transmisión. He preferido no intentar ese camino. A veces se distorsiona bastante el audio, puede haber cuestiones atendientes a los derechos de autor, etcétera, pero se puede hablar de la música y se puede hablar más o menos de referentes que sean lo suficientemente conocidos o que puedan ser lo suficientemente fáciles de ser descritos para que puedan justamente concitar a una discusión que, entre otras cosas, tiene justamente la doble connotación de lo que Andrés mencionó al inicio, de provocar. Y provocar en dos sentidos: provocar en el sentido de antojar, en el sentido de seducir; por otro lado, provocar en el sentido de interpelar, provocar en el sentido de inquietar. La primera cuestión que me parece importante entonces señalar del término etnomusicología, para anclarlo rápidamente en discusión sobre algunos asuntos, algunas provocaciones de cara a la música colombiana, es cuánto ha buscado distanciarse de eso que, de una palabra que todavía es bastante común en nuestro lenguaje cotidiano,
y que para fines de la música es todavía bastante socorrida por muchas y muchos músicos empíricos y algunos de enorme trascendencia, y es la palabra folclore. Más o menos la etnomusicología, y eso no solo es el caso colombiano, es casi la génesis programática de la disciplina, se erigió buscando hacerle contrapeso a la idea de folclore que paulatinamente se fue convirtiendo en una idea asaz conservacionista de fijar en piedra o en mármol las tradiciones musicales, las formas que supuestamente eran prístinas, puras, de la expresión musical de alguna época, amén del vestido, amén de la comida, amén de la lengua, etcétera. Dentro de esa idea originalmente germana o sajona de folklore, de sabiduría del pueblo, una suerte de sabiduría inmutable, esencial, que se había mantenido durante siglos y siglos hasta que llegara el embate arrollador de la revolución industrial y se llevase por delante ese conocimiento profundo del mundo. Casi con la idea de una edad de oro en la cual los conocimientos profundos del mundo, es decir, las claves fundamentales de la naturaleza, de su sabiduría, de su capacidad de sanar, de matar, de tener en últimas las fórmulas fundamentales para el cosmos, se perderían dentro de una sabiduría popular que terminaría absolutamente llevada por delante por el conocimiento científico, pragmático, etcétera. Ese folclore tiene mucho que ver todavía con cierto tipo de tendencias de nuestra época, nuestra era de índole vegano, nueva era, budista, etcétera, etcétera, todavía demuestra esas pulsiones románticas de nuestra era hacia esa sospecha de que hay otros conocimientos escondidos en otros lugares que la ciencia no ha sido capaz de dar cuenta de ello. Y en parte la idea de una música tradicional albergaba eso desde el punto de vista folclórico. Era la idea de que la música en tanto tradición y en tanto tradición como algo inmutable, como una fórmula que pasaba de generación en generación, albergando una suerte de cláusulas secretas que eran imposibles de ser consignadas de manera escrita, pero que involucraban un saber hacer que era de sentidos, que era de cuerpo, que era de palabra, lo que tenían en sí mismas era el alma de un pueblo. O sea, la idea de folclore va de la mano directamente la idea del alma nacional, del alma popular, el soul, o el Geist, como se pudiera decir en otros idiomas. Y va, por supuesto, de la mano con la constitución de las repúblicas a partir del siglo XIX. Si bien hay algunas naciones o muchas naciones que se configuraron mucho antes del siglo XIX, las hubo algunas durante la segunda mitad del siglo XX que lo hicieron de manera igualmente espectacular. La era fundamental de la constitución de las naciones es a lo largo del siglo XIX, como producto conjunto, así sea derivado de manera indirecta de las revoluciones francesas, la revolución industrial y los procesos de emancipación de las Américas, por cierto, de nuestras repúblicas sudamericanas. Pues aquí esto que se está aún conmemorando de hace 200 años, nomás este es el bicentenario de la Constitución de Cúcuta, implica experimentar y inventarse una nación a medio camino entre una teoría de lo que es una nación y la puesta en práctica dentro de un territorio todo menos fácil de gobernar, de unificar, etc. Y ahí se vuelve muy importante unificarlo o intentar hacerlo a través de las gramáticas, de los catecismos, de cierto tipo de patrones de enseñanza conjuntos, unificar los procesos educativos, y por supuesto también de buscar unificarles a través de lenguajes folclóricos, de la música, del vestido, de la comida, de la sabiduría popular de distintas maneras. Mientras que, por otro lado, las artes buscan trabajar sobre esos elementos y producir un arte nacional, bien sea pictórico, musical, escénico, poético, etc.
El enorme problema de esa noción de folclore es la que presupone algo que de suyo termina siendo fácilmente desarmable, a menos de que se crea en algo que difícilmente pudiera tener algún tipo de asidero físico, y es el de un alma imposible de transmutarse, un alma incambiante. Y tiene que ver con el segundo elemento de estas consideraciones previas a las provocaciones que haría. Y es que si hablamos de musicología y de tradiciones representativas de la música colombiana, hay un enorme problema en la noción de tradición. No problema porque las tradiciones no existen, que de seguro la tradición existe y existe de maneras siempre significativas, sino porque para que una tradición exista justamente tiene que cambiar todo el tiempo. Vamos, lo que hace posible que una tradición exista es una enorme capacidad de adecuación. Y es una enorme capacidad de adecuación que, paradójicamente, insisto, va en contravía de cierto efecto ilusorio de inmutabilidad que le da una aura particular, casi sagrada. Cuando vamos a probar una receta tradicional de ajiaco, de lechona, de chocolate, de lo que fuere, por lo general hemos de reconocer de que para que esa tradición haya podido llegar hasta nuestros días, ha tenido que hacer toda suerte de concesiones, entre otras cosas porque la temperatura ha cambiado, porque los materiales han cambiado, porque ya es virtualmente imposible recrear una cocina, dígase colonial, de manera exacta a como pudo haber sido la cocina colonial original. Cambian los artefactos, cambian las temperaturas de cocción, cambian los ingredientes, se modifican genéticamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún así se sigue comiendo lechona, se sigue tomando chocolate santafereño, se sigue tomando ajiaco. Seguimos participando de toda suerte de platos tradicionales justamente porque se ha buscado modificar aquello que admite u obliga a ser modificado para que perviva la idea del plato inmodificable, es decir, la idea del plato tradicional. Lo mismo con la música, por supuesto. La palabra tradición tiene, pues deriva de un término latino que connota la entrega. Y entrega de dos maneras. Aquello que se transmite, es decir, es una forma de transmisión, por ende es una forma de patrimonio, y la enorme afinidad entre la idea de tradición y patrimonio. Patrimonio es eso que se lega de padre a hijo y así sucesivamente, menos técnicamente así sería. Pero también evidentemente implica otra forma de entrega que es la de la traición. Itio. Nota tanto la tradición como la traición. La traición en este caso es obligatoria para la tradición. Toda tradición, para que perviva en cuanto tradición y se mantenga como tradicional, tiene continuamente que traicionar ese espíritu de inmutabilidad y pervivir en la medida en que hace toda suerte de concesiones, pero que son concesiones que no solo son obligaciones, también son posibilidades. Toda expresión cultural quieta es una expresión cultural destinada a morir. Y esa es una de los grandes cuestionamientos sin respuesta fácil, vale decirlo, en torno a la idea de patrimonialización y de patrimonio en nuestros días. A veces diera la impresión de que no hay nada que detenga más el desarrollo, la ebullición, la vida interna de algo que cuando se le decreta como patrimonio. Decretar algo patrimonio es dictaminar su
congelamiento en el tiempo. Una casa patrimonial es algo que difícilmente se puede intervenir. Una expresión patrimonial es una que difícilmente puede tener desarrollos ulteriores, que difícilmente puede tener transformaciones sustanciales, porque se quiere preservar algo, conservar algo de una manera fija en el tiempo, que presuntamente le expresa en un momento consumado de desarrollo. Es enormemente peligroso hacerlo y a veces es enormemente fútil, a menos de que sea sobre el entendido de que produce réditos políticos, como digas en la patrimonialización del vallenato. Patrimonializar el vallenato, pues fue una suerte de saludo a la bandera para reconocer un género más que absolutamente reconocido y de indudable importancia en la Colombia de las últimas décadas del siglo XX y hasta nuestros días, pero que se queda fundamentalmente es en una serie de réditos económicos y algunas ventajas políticas, pero que no logra en absoluto afectar la producción de vallenato bueno o malo regular hasta nuestros días. El vallenato es un género vivo, más allá de lo que nos guste o no nos guste del vallenato en cierta época, de ciertos intérpretes o lo que sea, es un género absolutamente vivo, justamente porque está más allá de esa patrimonialización que le estaba, entre otras cosas, que presumía estar ocurriendo sobre el hecho de que está dando ciertas señales de empezar a fenecer, que es cuando supuestamente se dan esas declaratorias de patrimonialización. En este caso no. Una tradición completamente viva, e insisto, esto no es un juicio estético sobre el vallenato, donde puede haber todo aquello que juzguemos bueno, malo, regular, etcétera, pero sigue estando perfectamente vivo. Es una tradición porque cambia, es una tradición porque innova, es una tradición porque sorprende. Toda tradición sorprende. Toda tradición termina justamente sorprendiendo en la medida en que siempre va a haber quienes la traicionen y la traicionen sacudiéndola, reubicándola como si se tratase de continuas placas tectónicas. De tal suerte que cuando se habla de tradiciones representativas, ahí se le agrega un elemento adicional tanto más provocador. Pues en últimas, ¿qué representan? ¿A quiénes representan? ¿Qué implica representar? Una idea hierática, insisto, en el mal sentido de la palabra, porque hay usos distintos de la palabra. Patrimonializada, folclorizada en el mal sentido de la palabra, porque no necesariamente folclore es una mala palabra. A veces los excesos de la etnomusicología lo han hecho ver como tal. El folclore también tiene su lugar en el mundo, como lo tiene la palabra artesanía, diga lo que diga Eduardo Galeano. Conforme a esos malos usos de la palabra, pareciera ser que se representa de nuevo algo ideal, un tipo ideal. El alma, el espíritu, el tipo ideal de una sociedad en particular, de un proyecto colectivo que sería la nación colombiana, o que sería una región, que sería una época, etcétera. Juzgamos que hay tradiciones representativas de la colonia, juzgamos que hay tradiciones representativas del Tolima, y lo asociamos con ciertos ritmos, por Dios, para comenzar con el emblemático bunde. O tenemos tradiciones representativas de los llanos orientales o del altiplano, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que representan? Representan un acuerdo social, representan un acuerdo perfectamente legítimo e históricamente determinado sobre un proyecto ideológico, a veces deliberadamente político, a veces casi que osmótico, de buscar representarse de una manera u otra a medio camino entre el designio y el azar. Pero por lo general, toda tradición representativa corre el enorme riesgo de esconder más que lo que revela. Hay muchos debates sobre la identidad en nuestros días y es uno de los fetiches de nuestra época, hasta llegar al punto de considerar que inclusive la sola
término, la sola ideación, el solo concepto de identidad es superfluo y hace ruido. Pero esos debates académicos a veces niegan lo que de facto ocurre en las sociedades, como ocurre en los individuos, es justamente la procura de una identidad, hacia una identidad, así sea una identidad múltiple. Los procesos de identidad regional no estuvieron dictaminados por ningún Ministerio de Cultura o por ninguna directriz departamental, etcétera, etcétera, no hasta hace muy recientemente. Es curioso que los gobiernos de los últimos 30 años se han preocupado mucho más por establecer inventarios, elevar listados de indicadores de identidad regional, departamental, etcétera, que 180 años de historia republicana o algo así, donde eso se fue dando de una manera mucho más, si se quiere, natural, tiempo justo. Pero de nuevo, todas esas autorrepresentaciones son opciones sobre lo que se quiere mostrar que esconden, por ende, aquello que no se quiere mostrar. A veces por la simple circunstancia, a veces también, insisto, obedeciendo a intereses ideológicos de su época. Para no ir más lejos y para poner un caso de la casa que tan generosamente me hospeda durante esta hora. No hablo del Banco de la República tanto como de su sede en Ibagué, en la ciudad musical de Colombia. Es cuánto de negro tiene el bunde, por ejemplo. ¿Cuánto puede tener el bunde? Bunde en su raigambre original, que probablemente tiene anclaje. Si no es por homofonía, pues hay demasiados elementos que condujeran a la posibilidad de que esté directamente ligado con ciertas formas de asociación secreta masculina del África subsahariana. De la misma manera que probablemente lo tenga la palabra bambuco. Jorge Isaacs en su María produjo la idea en un prolijo pie de página, notable por muchas razones, de la historia de los esclavos de la hacienda donde vive María, hacienda Manuelito. Y se refiere al puerto de Bambuc y deriva la suposición de que es demasiado coincidente que exista un bambuc y un bambuco. 80 años de estudios musicales, desde la naciente musicología hasta la intelectualidad de uno u otro momento le cayeron encima, acusándolo de ingenuidad y tanto más, de buscar teñir de negritud un género que al contrario representaba el crisol de lo indígena y lo blanco, nunca lo negro. Lo negro era lascivo, lo negro era perezoso, lo negro era violento, lo negro era proclive a toda suerte de desequilibrios mentales y morales. Muy probablemente, como entre otras cosas lo demostró de una manera muy bella y contundente Carlos Miñana en algún momento, no solo el bambuco tenga raigambre original en el Andén Pacífico, sino que probablemente tuvo que ver de una u otra manera con la trata esclavista y con la transformación de tradiciones musicales allende el Atlántico, mezcladas con elementos locales y con la creatividad local. En esas historias se representan cosas, insisto, y se dejan de representar otras. Pero en cualquier caso, la representación misma representa algo que en último término indica cuáles son las opciones de una sociedad, cuáles son las opciones de los distintos grupos de injerencia en la sociedad. Son una suerte de prueba tornasol de lo que es la sociedad.
Entender las músicas representativas no solamente implica desarmarla, y a veces se nos va demasiado la mano con lecturas extremadamente críticas y a veces casi pseudo conspirativas sobre las élites, las hegemonías, etcétera, y desbancamos rápidamente esas ideas de géneros hegemónicos, representaciones tradicionales, sin darnos cuenta que toda representación, todo índice de representación, bien sea patrimonial, bien sea lo que sea, es decir, el bambuco como música nacional, la cumbia como esto, el vallenato como aquello, lo que fuera, constituyen una lista, una suerte de lista de mercado, como dice alguna buena novela de espías. La gente demuestra ser lo que es a través de sus listas de mercado. Las listas de mercado indican tanto lo que uno es como lo que uno no es. De tal suerte que esas tradiciones representativas sí son representativas de algo. Son representativas cuando menos de opciones, son representativas de la historia del país, son representativas de la sociedad que las vuelve representativas. Y son representativas, entre otras cosas, de una sociedad que las vuelve representativas, se supone que son tradiciones, las establece como tradiciones. Y antes de proseguir, pues llego al último punto de este preámbulo, que era necesario adelantarlo como base de lo que sigue, y es un término que se puso muy de moda en los años 80 y que se ha venido repitiendo inclusive hasta casi las orillas de nuestros tiempos. De una manera un tanto problemática, la noción de tradición inventada, fruto de dos historiadores sociales enormemente influyentes, uno de ellos, uno de los grandes historiadores marxistas del siglo XX, Eric Hobsbawm, un especialista en Colombia, entre otras cosas, y en general en los procesos de América Latina, que muy preocupados por el resurgimiento de los discursos tradicionales nacionales en la era de la guerra de los Balcanes, buscaron afilar sus armas históricas para desbancar eso que en otros contextos y ellos mismos llamaban mitos nacionales. Es decir, esas construcciones que se les da aval histórico y que muchas veces son propuestas por historiadores, por periodistas, por políticos influyentes que construyen historia y que terminan volviendo historia nacional una serie de datos que no necesariamente tienen soporte histórico genuino, pero que tanto más les dan un uso ideológico. Lo que querían demostrar Hobsbawm y Terence Ranger, que es otro historiador, era como muchas naciones en distintos momentos se inventaban tradiciones, y se inventaban tradiciones en el sentido de decir esto, se inventaba en el siglo XIX una tradición que supuestamente tenía raigambre en el medioevo para legitimar un statu quo característico. Un ejemplo palmario de una tradición inventada es el vallenato. El vallenato con su Francisco el Hombre, con esto, con aquello. Si seguimos por esa vía, pues no podemos sino concluir que es un género que difícilmente cumple con la ochentena de años, que probablemente está más próximo a cumplir su medio siglo a la larga que cualquier otra cosa, y que solo a posteriori y conforme va ganando un momento se le va construyendo un pasado y un pasado legendario. Gracias a García Márquez, gracias al carisma de Rafael Escalona, gracias al interés demagógico de Alfonso López Miquelsen, gracias a la bonanza marimbera, gracias a los capitales del narcotráfico, gracias a su innegable encanto y al enorme carisma de los propulsores del vallenato en el interior. Eso, insisto, eso no habla nada del vallenato como género musical, no es un juicio estético. Pero visto desde ese lugar desapasionado, evidentemente hay una tradición inventada. Pero el enorme problema está en que la noción de tradición inventada en sí misma es una noción tremendamente problemática y tal vez muy pobre. Bien visto, una tradición inventada es una suerte de obviedad, porque ¿qué se puede oponer a una tradición inventada?
una tradición generada por Dios. Toda tradición es evidentemente inventada, y si es una tradición inventada, lo que inmediatamente se inventa con una tradición no solo es un presente, un futuro, el establecimiento de un futuro, sino una sanción hacia el pasado. Cuando se inventa una tradición, se inventa la eternidad. Y eso atañe a toda tradición, se invente con deliberados intereses políticos en el siglo XIX, XX, XXI, o se invente genuinamente en la Edad Media, o cuando quiera que sea. Depende de la óptica que se utilice. Y hacia allí es a donde quiero ir en la siguiente parte, en los siguientes 20 minutos o algo así que me queda. Aquí lo que busco en últimas, con este largo preámbulo, es invitar hacia eso que uno llamaría, y es un término de suyo ya bastante socorrido y bien establecido, pero vuelvo y digo, mucho más movedizo en los acuerdos que pudiera haber sobre qué significa. Aquí por lo que abogo es por una antropología de la música. Y cuando hablo de una antropología no necesariamente hablo de una antropología desde el punto de vista ortodoxamente disciplinar, de una disciplina, excúsenme la redundancia, que para hacerlo debe ser, lo primero que tiene que ser es ser muy poco disciplinario. Esto ya es una glosa y tal vez un chiste o un lamento interno, pero entre más disciplinar se vuelve la antropología, pues más pierde el talante justamente abierto, promiscuo, enormemente esquizoide y por ende muy dado a ser extremadamente creativo de la antropología. Una antropología de la música, entendiéndolo justamente como, entendiendo la música como un fenómeno de la producción. Probablemente antropología ya no fuera el término, pero es que es difícil encontrar otro término que no tenga otra suerte de resonancias. Cuando menos habría que recordar rápidamente que la antropología como disciplina difícilmente si se ocupa de las sociedades humanas, tanto como de fenómeno cultural, así sea por una sola razón. Nos ha costado enorme esfuerzo, enormes dolores de cabeza y rompernos una y otra vez el coco, llegar al punto de suficiente humildad como para reconocer de manera aquello que teníamos frente a los ojos de manera absolutamente ostensible, y es que la cultura no solo es humana, y que otras especies, sino en general el mundo entero, está presto a comunicarse con nosotras y nosotros conforme tengamos las claves para entenderlo y establecer relaciones culturales con el mismo. En esa medida, las discusiones sobre qué tan automático y genéticamente programado es el canto de los pájaros o qué tan artístico y espontáneo puede ser adquiere otro cariz. Una antropología de la música probablemente tiene que preocuparse por igual del canto de los pájaros, de ambos puntos de vista, como tiene que ver con qué tan programado y genéticamente dispuesto está el canto humano, o qué tan sujeto a lo espontáneo y a las decisiones culturales lo está. Es un campo mucho más amplio, quisiera insistir, que tiene que ver con examinar el ámbito de la música, un hecho humano plural que va mucho más allá de la interpretación, de la composición, inclusive de la recepción, de la escucha o de lo que se haga con la música en una circunstancia u otra. Entonces probablemente no solo es una antropología de la música, es una historia de la música. Historia de la música es un campo enormemente pobre en Colombia, eso sí vale la pena decir. Tenemos muy ilustres y en algunos casos excelsos historiadores de la música. Parece que ahí no puedo pasar por alto, mencionar para más lejos los nombres de Berto Bermúdez, Duque, en fin, que han hecho notables contribuciones al campo de la historia de la música. Pero en general, la historia de la música en Colombia es enormemente panda y pobre. Tanto más que se resguarda en un puñado de nombres reiterados. Y no verdaderamente en escuelas o en doctrinas, sino en individuos. Y es una historia de la música enormemente obsecuente, servil
a una idea tremendamente ortodoxa de historia. Es una historia de la música que no tiene verdaderamente mucha reflexión historiográfica, es decir, sobre cuál es la naturaleza de la historia, cómo se hace la historia y para qué sirve la historia. Las reflexiones historiográficas en la historia de la música en Colombia son enormemente pobres y enormemente serviles a discusiones de la academia estadounidense o europea. Eso para nada está mal, pero es que en general la producción historiográfica nunca ha sido el fuerte de la historia colombiana. Es como si la historiografía, es decir, la reflexión sobre cómo se hace la historia y cuáles son sus usos, estuviéramos abocados a consumirlos eternamente desde lo que se dice afuera. Es también una sociología de la música, y eso sí que no tenemos. Difícilmente se ha buscado leer desde una clave sociológica y desde los distintos enfoques que provee la disciplina sociológica el fenómeno de la música, por no decir que tenemos cosas solo muy incipientes y muy técnicas, a veces amparadas solamente en lo que disponen las neurociencias de la psicología de la música, y es muy poquísimo lo que tenemos de filosofía de la música. Este es el primer llamado. El primer llamado es que ampliar ese campo de la etnomusicología implica adentrarse en esos otros campos de una manera que sea mucho más fructífera y penetrante de lo que hoy en día ocurre con ese campo fascinante, insisto, muy robusto, ya con cimientos bastante sólidos de la etnomusicología, pero que todavía carece sensiblemente de enfoques antropológicos amplios con importantísimas, pero muy contadas excepciones, históricos en un genuino sentido, que no solo es reconstruir la historia de manera acuciosa y detectivesca, sino darle un sentido social y cultural a la historia, sociológico, psicológico o filosófico, por decir lo menos. Es decir, esos enfoques yo creo que todavía son sensiblemente faltos en una idea todavía extremadamente académica de la etnomusicología como una disciplina con ciertos aires de cientificidad que curiosamente la hace para ciertos fines ideológicamente muy semejante a las disciplinas folclóricas del siglo XIX o paradójicamente, o el principio del siglo XX. Paradójicamente terminan pareciéndose en algunas cosas a que la etnomusicología con el folclore cuando verdaderamente creció sobre las cenizas del otro. Pero bueno, volvamos entonces a las tradiciones representativas en la música colombiana y voy a mencionar algunos ejemplos a renglón seguido. Y uno tiene que ver con una idea fundamental que va de la mano con la idea de tradición, es el problema de la autenticidad. Lo tradicional es lo auténtico. Bien sabemos el valor eminentemente positivo que tiene la noción de autenticidad en el mundo de los bienes de consumo y en el hecho de mostrarnos bienes de consumo. Ser una persona auténtica es un valor positivo cuando nos juzgan, a pesar de que lo auténtico puede rayar en lo idiosincrático o en lo extravagante. Pero ser auténtico se considera un valor de marcada individualidad. Pero cuando una tradición es auténtica y es la auténtica receta de algo, la auténtica tradición, le damos un valor de nuevo de ser la genuina custodia de ese conocimiento, de esa alma perdida, y que es la única. Es decir, es una suerte de identidad al cuadrado, es aquello que es idéntico a sí mismo y que es idéntico a sí mismo porque es idéntico a sí mismo, porque es donde se custodia la auténtica tradición. Una experiencia auténtica es una experiencia única. Y es una experiencia única porque es justamente eso, auténtica, y lo auténtico es irrepetible. Lo auténtico es aquello que se presta para luego ser reproducido en serie, pero nunca absolutamente hecho de manera idéntica, a menos de que se tome en cuenta el problema de la reproducción en serie. Y aquí viene un elemento que, si bien ha sido constitutivo y ha habido obras de absoluta importancia en la etnomusicología en Colombia, sigue demandando muchísimas cosas por hacer. Es un campo fascinante a mi juicio. Y es que buena parte de lo que se puede hablar de música en Colombia, no todo sin duda, pero buena parte pasa por la industria fonográfica. La historia de la música en Colombia tiene que ver con la historia del disco, la historia de la radio.
probablemente con otros medios a partir de ahí. Evidentemente en el siglo XIX y en la Nueva Granada, etcétera, pues había otras formas. Por cierto, las partituras que en algún momento empezaron a hallar salida en cierto tipo de diarios, en cierto tipo de periódicos. Pero es que cuando menos lo que ocurre con el disco es que genera cánones de interpretación. Cómo se deben interpretar ciertas cosas, cómo sonaba en una época y cómo se juzgaba correcto tocar algo en alguna época conforme un modelo que queda para ser emulado, transformado, controvertido, subvertido a partir de allí y fijado en el tiempo. Lo auténtico como lo instigador justamente de la tradición, en la medida en que esa experiencia irrepetible está sujeta a ser continuamente desafiada o copiada, pero sobre todo transformada. Es fundamental hacer historia fonográfica y es fundamental incorporar muchas más consideraciones sobre la historia de la grabación, sobre el impacto de los soportes sonoros en la sociedad colombiana en todos sus órdenes. Tenemos de nuevo un campo muy entusiasta, cada vez más profesionalizado, formado desde múltiples perspectivas en la historia del sonido, en la historia de las tecnologías del sonido, pero sigue siendo un campo todavía al cual temen enormemente los departamentos de historia y suenan enormemente extravagantes en los departamentos de música, etcétera, y no más el trabajo de discografía comparada, de escuchar discos, de entender la lógica de los discos o de las otras formas de registro, de los carretes abiertos, inclusive llegando a las formas masivas de hoy en día, como en el Spotify y otro tipo de plataformas, pues indica mucho la sensibilidad de una época y cómo se juega con la música. Pero también tiene que ver con justamente el fenómeno musical de muy otras distintas maneras. Tiene que ver con el hecho de que la música no se da nunca en un vacío. Esto es algo que la buena etnomusicología siempre ha tenido presente y tal vez es lo que trajo la etnomusicología para controvertir a la musicología per se y cierto tipo de musicología que no solo se concentró mucho en compositores, sino que a veces se dedicó a analizar las obras musicales por fuera de cualquier tipo de contexto social o cultural. Hoy en día la musicología es muy distinta y está muy permeada por debates de la sociología y la historia cultural, etc. Pero hay un paso adicional que solo a medias se ha dado, y lo han hecho algunas etnomusicólogos y etnomusicólogas en Colombia y de manera notable, pero sí sigue faltando muchísimo. Y es que la música, insisto, no se da en un entorno vacío. No es el fruto de una inspiración individual o colectiva, tanto como un hecho social en sí mismo que implica múltiples formas de hacer música. Esa idea de Christopher Small de musicar, de musicking en inglés, un texto que hasta tengo presente, aún no se ha traducido al castellano, pero puede que esté equivocado, esa idea de que la música es un hecho continuo que se hace de muy distintas formas en el mundo social, en la vida, es muy importante para estos fines. Y tiene que ver con el hecho de que la música es, por ejemplo, eso que se pone en una fiesta o en un ámbito social, a veces para escucharla, a veces para bailarla, a veces simplemente para tener algo de fondo que marque el tiempo ritual de una fiesta o de una reunión. Pero eso implica una tecnología que la reproduce, implica la racionalidad de esa tecnología. Hay algo fascinante y un ejercicio de antropología histórica, valga decirlo, yo siempre invito a mis estudiantes a que lo hagan y nunca lo han hecho, es imaginarse una fiesta y tratar de describir una fiesta cuando se hacía con discos acetatos. Es decir, la lógica de la fiesta contemporánea que se hace sobre playlists individuales o colectivas, sobre una interminable, para ciertos efectos, interminable opción de temas, a veces aleatoriamente seleccionados por algoritmos que cotejan ritmos, intérpretes, sonoridades, etc. Frente a la dictadura del acetato, a la duración de un acetato y las alternativas que ofrecía el acetato para animar una fiesta como el mosaico, implicaban en cualquier circunstancia que en la mayoría de los casos cualquier pieza, por larga que fuera, duraría
22 minutos mientras tocaba parar el sonido, levantarse, darle la vuelta al disco y seguir. Marca otras temporalidades, otras nociones del sonido. Aparte de ciertos epifenómenos que a veces no se toman en cuenta y que yo insistiría mucho son fundamentales para la experiencia de la vida social de la música, como dígase el scratch en el caso de los discos de vinil. Esa serie de sonidos parásitos que le dan una identidad particular al fenómeno de la producción musical, o que van con cierto tipo de música como suena en cierto tipo de aparatos de radio, etcétera, hacen parte de ese mundo de la vida cultural profunda de la música que todavía difícilmente se ha explorado de una manera sistemática. Es decir, es la racionalidad, pero también el mundo sensible que deriva de la producción con arreglo a ciertas tecnologías. Pero también hay otra dimensión de la autenticidad que es muy interesante y es la de procurar hacer músicas del pasado. Este es un debate que solo con cierto carácter episódico emerge en la interpretación de música colombiana, pero tiene que ver con la música colombiana del pasado y tiene que ver con las opciones que se utilizan para recrear la música del pasado. Algo tenemos, algo notable con respecto a la música del barroco americano, por llamarlo de alguna manera, se llama música colonial, meramente música antigua. Algo tenemos sobre eso, siempre tentativas un poco a ojos cerrados y siguiendo paradigmas, la mayoría de veces europeos, hasta cierto punto estadounidenses, y un poco de la América, el extremo sur, sobre cómo interpretar la música del pasado colonial, pero siempre sobre opciones que, en último término, y esto no es ninguna novedad, se ha dicho y se ha dicho hasta la saciedad, no están pensados para recrear genuinamente la experiencia sonora de, dígase, la Catedral de Bogotá en el siglo XVII, sino para hacer coherente la experiencia para un público del siglo XXI, que probablemente no lo entendería o se vería enormemente chocada de escucharla como hubiera ocurrido en el siglo XVII. Y aún así, también ahí tenemos enormes llanos. Todavía ese debate sobre la autenticidad hace que tengamos enormes remilgos para adentrarnos genuinamente a la historia de la música en Colombia en otras claves. No sabemos virtualmente nada de la música de la independencia a 200 años, salvo 3 o 4 artículos donde se suelen repetir más o menos los mismos asuntos, a veces de manera crítica, a veces de manera afirmativa, y un disco que ya demanda a gritos ser examinado como objeto cultural en sí mismo, pero por supuesto de ser superado de alguna manera en términos interpretativos. Si uno se pone a ver lo que se produjo sobre la música de la independencia durante los fastos de los 200 años de la emancipación, es decir, más o menos en los últimos 10 años o algo así, verdaderamente es muy, muy, muy poco lo que se ha producido y tanto más, muy poco que se ha producido que tenga algún carácter de novedad. No tenemos verdaderamente investigación sobre eso. Y bueno, si uno se pone a hacer un estado de la cuestión sobre la independencia, lo que encuentra es que está lleno de lugares que nunca se exploraron en estos últimos 10 años. Algunos extremadamente obvios, otros no tanto, pero no deja llamar la atención eso. Pero, por ejemplo, hay casos, y esa es la segunda provocación que tiene que ver con la relación entre música y mito, por ejemplo. Dentro de ese proyecto de antropología de la música todavía hay mucha tela que cortar con respecto justamente al problema de la autenticidad y qué es para quién. Y un caso emblemático que me parece interesante traer a colación hoy, porque hoy son 197 años de la batalla de Ayacucho, lo cual es tanto como decir que en 3 años en Perú, pero buena parte del continente americano, tiene por qué ser una fecha importante si tan solo la independencia fuera importante. Pero ha demostrado continuamente estar por fuera del espectro de nuestros entusiasmos y nuestras expectativas. Hace 197 años reza
una tradición. El general José María Córdoba llamó al batallón Voltígeros a armarse de valor, coronar el Cerro Condorcunca, generando una maniobra que terminó signando el triunfo de las fuerzas patriotas conjuntas, desterrando a los españoles en el campo de batalla de Ayacucho. Y se dice que frente al llamado de a paso de vencedores, el batallón Voltígeros va avanzando, trepando el Condorcunca, escuchando un bambuco obstinado llamado la guaneña. Sobre la guaneña hay muchas disputas y la etnomusicología más ortodoxa ha hecho las pesquisas del caso y ha encontrado que la primera grabación de la guaneña es de 1937 en Nueva York y que difícilmente se aparecen referencias explícitas a este mismo tema en el siglo XIX y muy poco en partes de batalla, etc. Y se ha dado, por ende, usando o no usando el término, se ha concluido que la guaneña termina constituyendo una tradición inventada. Sobre el hecho de la guaneña han trabajado, por ejemplo, alguien que descuella hoy en día en el campo de la etnomusicología o la o la antropología de la música, la historia de la música moderna en Colombia, Sergio Ospina. Pero en general, digamos que el punto fundamental sigue siendo eminentemente elusivo. Y es, ¿de quién es la historia? Y si la música no entraña en sí misma modelos de historia, mientras se mire a la música como algo que está sujeto a ser leído solo con una idea particular de historia, pues se pierde el punto también de cómo la música se vuelve un indicador de tiempo y de tiempo social. Y de nuevo, cómo las tradiciones lo que instauran es justamente marcadores históricos particulares. Lo pondré de una manera más simple. No necesariamente la historia que se entiende en el departamento de Nariño con respecto a la guaneña o desde Pasto tiene por qué ser la misma historia que se encuentra en los archivos o que adelantan los etnomusicólogos de manera juiciosa, adelantándose a decir que alguien se inventó hacia 1938 la leyenda de que la guaneña había sido tocada en Ayacucho. En primer lugar, nada indica que no se haya tocado, así no hay evidencia sólida que indique que sí se tocara. En segundo lugar, termina siendo irrelevante de cara a la construcción de historia propia, si está en los documentos o no. Se vuelve un indicador de una historia construida que se amarra con la música y del cual la música es testimonio. La guaneña representa muchas cosas. Uno de mis más queridos y brillantes estudiantes alguna vez de antropología y un muy querido amigo hoy en día, alguna vez hablando en la guaneña, la clase siguiente llegó a traerme una versión muy interesante de la guaneña producida por las FARC, por ejemplo. O sea, sigue siendo un tema enormemente socorrido y con con muchos significados locales, regionales, políticos, etcétera. Entre otras cosas, y eso nunca lo he visto yo mencionado en ningún lado, implica una enorme ironía. Y es que, como casi ocurre con todo lo pastuso, cuando habla de lo pastuso, nariñense, cuando habla de lo nariñense, hace chistes de pastusos que son burlas sobre cómo los demás se burlan de los pastusos. Se dice que la letra de la guaneña puede ser una construcción a posteriori también de los años 40 y que probablemente no se cantó así, pero es que es la historia de un engaño, porque guay que sí, guay que no, la guaneña me engañó, es casi que poner de presente la naturaleza paradójica del tema, que probablemente es un engaño, pero por demás es hablar de los soldados que treparon nutriendo el batallón Voltígeros y el Cerro Condorcunca hace 197 años, que eran todo menos adeptos a Bolívar o a Sucre. Eran pastuzos recluidos a las malas, a quienes se les había amenazado la deportación, el fusilamiento o engrosar las filas patriotas para proseguir hacia el sur, y que probablemente chupados y ebrios de chapilo de cualquier otro destilado local subieron el cerro, acaso, si no contando la guaneña, imaginándose algo muy parecido a ese tipo de farsa que estaba ocurriendo en ese glorioso campo de batalla.
Creo que el tiempo se está acabando. Quedan, quedan cuando menos otras consideraciones, pero quisiera menos mencionarlas aquí, ¿sabe? De lugares pendientes para la discusión. He tratado de ir mencionando varios por el camino. Hay uno que es fundamental todavía. Lo fue probablemente hace 2 décadas, mucho más, o casi 3. Pero tiene que ver con qué es lo nacional y cuál es la intrínseca ambigüedad de qué es lo nacional. Hoy en día probablemente tenemos mucho más claro para cualquier discusión que eso que llamamos música colombiana ya difícilmente se sostiene. Puede que en Ibagué existan sectores muy conservadores que sigan creyendo que la música colombiana es el bambuco, como de seguro existen esos mismos sectores conservadores en Bogotá o en Ginebra Valle, o lo quiera que se cultive la música andina, una tradición también enormemente sólida que ha experimentado casi que un inusitado resurgimiento y que ha demostrado que el bambuco tiene su lugar bajo el sol de una manera perfectamente legítima, como lo tiene el vallenato o como lo tiene, si se quiere, el reggaetón. Pero el punto no deja de ser significativo todavía y es preguntarse si sigue siendo válido hablar de músicas nacionales. Hubo una época en que se hablaba de la música colombiana y se preguntaba qué era la música colombiana y se preguntaba qué eran las músicas colombianas. Y cuando se empezó a rebatir esa pregunta verdaderamente fue cuando el vallenato había demostrado ser la música colombiana de la época. Hoy en día tampoco tenemos tan claro que el vallenato sea la música colombiana per se. Y tal vez lo que no tiene mucho sentido es seguir hablando de músicas nacionales. Pero eso no significa que las músicas nacionales no hayan existido y que alguna vez lo hubieran sido. Música nacional, el bambuco fue la música nacional de buena parte del siglo XX y finales del XIX, tan solo por el hecho de que la nación, quienes fueron arquitectos de la nación, se imaginaron una nación al son de bambuco. Lo mismo fue la nación de finales del siglo XX, que fue una nación vallenata, imaginada por arquitectos que de manera a veces muy oportunista, a veces muy macabra y a veces muy noble, se imaginaron la nación a son de vallenato. Hoy en día habría que ver sobre qué tipo de proyecto musical se construye en la nación colombiana. Y a pesar de que hay toda suerte de indicios que hacen que la pregunta ya sea impertinente, la globalización extrema, la mixtura a rajatabla, buena, mala o regular, la fusión en todos los órdenes, tal vez sería justamente por lo desatendida importante volver a hacerse la pregunta de qué es la música colombiana, qué es la música nacional. Si fuera para rompernos la cabeza y seguir provocándonos. Muchísimas gracias. Una sola cosa antes de las menciones o comentarios que tenga nuestro público. Eh, a ver, podría decirse que una manera de hincarle el diente, de meterle fuego al trabajo de la musicología o de estos procesos, estas historias alrededor de la música, podrían partir de una auténtica traición. Si le vamos cogiendo el hilo a lo que su merced menciona, si nos dedicamos a hacer ejercicios de traicionarnos o traicionar auténticamente, podemos llegar a comprender mejor uno que otro de los elementos que aquí tenemos en ciernes. La tradición tiene muchos usos y tal vez uno pudiera hacer una suerte de reivindicación o elogio de la traición, cuando menos en ciertos ámbitos. Tal vez la traición a sí mismo, la traición a quien se ama, siga teniendo unos tintes eminentemente traumáticos y reprobables. Pero si tradición deriva del mismo lugar que traición, y de la misma manera traición deriva o tiene como una de sus eh, 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 productos la palabra traducir, toda la traición tiene que ocurrir todo el tiempo en el mundo para que uno pueda estarse acomodando. Y yo quisiera insistir mucho en eso, para que una tradición exista todo el tiempo tiene que ser traicionada, es que mantenerse fiel a unos principios inmutables lo que hace es que la vuelve muy, muy, muy débil, porque el mundo cambia.
Y si el mundo cambia, lo fundamental es cambiar con el mundo, y no lo digo de una manera complaciente, es que el mundo cambia. Vamos, el mundo cambia de manera física. Y en la medida en que cambian las condiciones físicas y las tradiciones no se adecúan, no se adaptan, pues difícilmente sobreviven. Así sea que dentro de la tradición se siga creyendo que es inmóvil y que se siga haciendo las cosas como lo era en un principio, como lo reza la fórmula del Salmo. Hay que traicionar continuamente las tradiciones para que sigan siendo, porque además, entre otras cosas, toda traición tiene un elemento de culpa individual que es fundamental, y esa culpa individual es la capacidad creativa propia. Incorporar un elemento, cambiar uno, sustituir uno por el otro. Cambiar la receta del ajiaco decimonónico que no tenía alcaparras y que tenía duraznitos habaneros y que no tenía pollo, y no tenía carne y no tenía crema de leche y no tenía mazorca, hasta llegar al ajiaco modélico de hoy en día con todos esos otros ingredientes, implica que en uno u otro momento hubo una adaptación o una traición o una experimentación o lo que fuera. Era muy interesante que siguiera, entre otras cosas, experimentando con esas recetas más allá de los gourmet estrato 8. Probablemente eso es lo que se hace en cada casa, ¿verdad? Para seguir viendo a qué nos suena, o en el caso último que su merced menciona, a qué no sabe, ¿sí? Eh, hay una cosa más alrededor de cuando su merced plantea el ejercicio del bambú, o bueno, la referencia que hace a Jorge Isaac y ese espacio que tiene él en su hacienda, bueno, en este lugar tan paradigmático, y una situación bueno, con la figura de Jorge Isaac más que la persona para este lado de la cordillera, con el lugar donde él termina sus días, que es la casa Jorge Isaac acá. Y un comentario que se lo tengo que agradecer a Lucero Moreno, que es la guardia de esta casa Jorge Isaac hasta el día de hoy, es la mención que hace de cómo en el momento en que Jorge Isaac fallece, hay una avalancha del río Conveima, ¿sí? Que es el que, y precisamente tiene ella un trabajo alrededor de cómo suena la ida de Jorge Isaac en una avalancha del río Conveima. Está ahí a nada. Entonces, cuando las cosas que ustedes las tienen mucho más claras, pero van sonando de esta manera, precisamente tiene que ver con todas las maneras posibles en que ocurre y cómo nos van tocando, nos van atravesando, nos van sonando, que me parece pues muy llamativo a propósito de esos lugares. Independiente, como usted bien dice, de cuál sea el lugar en el que tengamos que rehacernos o asirnos a esas tradiciones que tienen su sonoridad. Hay unos comentarios, pues muy rápidamente del público. Aquí una Alejandra Carrasco le dice el mejor profesor del mundo. Lady Leticia Llanos, ser auténticos, dice ella, ser auténticos musicalmente es complicado pero fascinante. Francisco Espín, muy bueno. Dora Janet Durán. Dora Janet Durán dice, tampoco se ha examinado la música indígena y Lady Leticia Llanos nuevamente menciona, sin música la vida sería un espacio en blanco para mí, a propósito de una cita de Jane Austen. Profe Carlos, no sé si su merced quiera comentar alguna cosa más a manera de cierre, a manera de seguir como rondando en estas líneas. No, sí quisiera decir algo y lo quiero decir en el mejor de los espíritus, y genuinamente es en el mejor de los espíritus. El campo de la música es un campo en el cual hay espacio para todo el mundo. Y, y hacer un reconocimiento y un homenaje a la tradición musicológica o etnomusicológica no equivale a suponer que sean las únicas personas que puedan o estén en derecho o tengan la legitimidad para hablar de la música y para pensarla. Y eso es muy importante, porque sigue habiendo una enorme desconfianza desde muchas disciplinas sociales para acercarse a ese fenómeno, y es bastante habitual todavía escuchar en nuestras aulas, no necesariamente me refiero al ámbito universitario en estricto sentido, sino en general,
hablar del fenómeno de la música, porque eso es algo que yo no sé, eso es algo de lo que yo no, o sea, yo no entiendo. Pareciera ser un lenguaje, vuelvo y digo, enormemente cercano y enormemente esotérico. Pero si hay algo de lo cual todas y todos tenemos absoluto derecho de hablar es de la música, porque pocas cosas, como la comida, pues no son tan transversales y tan vitales, tan necesarias. La invitación es que entre más podamos ampliar el espectro de las discusiones, las reflexiones sobre el lugar de la música, es tanto más rica en nuestra experiencia y, y nos hace mucho entender este país en una clave de música. Desde las preguntas a veces más, vuelvo y digo, pareciera trasnochadas, pero necesarias todavía sobre qué viene a ser la música nacional en nuestra época, así sea para juzgar impertinente la pregunta aún, hasta el hecho de ver cómo la música nos retrata a pie juntillas de todas las maneras posibles, en lo mejor y lo peor que somos, en lo distintos y en lo semejantes. Entonces, lo que quisiera para concluir es justamente insistir mucho en eso, en la invitación a la legitimidad, lo rico que es trabajar con música desde cualquier lugar.